Cristo Jesús, Señor y Dios, sentado junto al Padre Celestial y morando en nosotros a través de su Santo y glorioso Espíritu, nos siga guardando en su infinita misericordia. Sigo agradeciendo a todos aquellos que han escudriñado de manera diligente todos los videos que hemos emitido. Hasta ahora hemos estado hablando sobre temas polémicos que encontramos en el libro de Apocalipsis y que no tendrían forma de poderlo probar si no hacemos uso de los adverbios pronto y cerca que el mismo libro presentó. Así como también de ese capítulo 10, versos 6 y 7, donde nos muestra que se consumaría el misterio que había sido anunciado a los profetas, lo que nos obliga a estudiar Apocalipsis sin ignorar las profecías antigotestamentarias, donde Dios le habló justamente a ese remanente de Israel, asegurando que consolaría a Sión y a Jerusalén, y ellos volverían a su tierra a mamar de los pechos de esas consolaciones como lo hace un hijo. Les sigo invitando a revisar los demás videos que presentamos en este canal, y nuevamente vuelvo a afirmar que no estamos invitando a ser parte de una denominación religiosa específica. Solamente estamos compartiendo lo que el Señor en su misericordia nos ha regalado en su gracia, tratando de comprender según Mateo 6 que el Dios puede ser encontrado en lo secreto y que según Hebreos capítulo 8 verso 10, ese nuevo pacto que confirmaría en la última semana profética, la cual nos cuenta Daniel en el capítulo 9 a partir del verso 24, asegurando que serían 70 semanas y que hasta la semana 69 sería quitada la vida al Mesías príncipe, y afirma que también un príncipe vendría con su pueblo a destruir la ciudad y el santuario, acción que sucede entre el 70 y el 74 después de Cristo. Después de consumada esta semana 69, se confirmaría el pacto en la última semana profética. Por eso notamos que todavía la carta a los hebreos, que fue escrita antes de la destrucción, aún afirma en el capítulo 8, verso 13, que el antiguo pacto estaba próximo a desaparecer. Y asegura en todo el capítulo 8 que Cristo aún estaba mediando ese nuevo pacto sobre mejores promesas, ya que hasta tanto no finalizaran los sacrificios y se derramara lo que estaba establecido sobre el desolador, no se consumarían los tiempos proféticos, de los cuales habla nuevamente Daniel en el capítulo 12, asegurando que ese pueblo de Dios tendría que pasar por días angustiosos en el momento de que se consumara esa profecía de Miguel que notamos en Apocalipsis capítulo 12, donde una batalla habría en el cielo para ser conmovido y arrojar de allí al diablo y sus ángeles, para luego conmover la tierra en un espacio de 42 meses, 1260 días, o tiempo, tiempos y medio tiempo, como nos dice el capítulo 12 de Apocalipsis. Tierra que no hacía referencia al planeta, sino a esa tierra amada del pueblo de Israel, que había sido la herencia que Dios le había entregado a los patriarcas, pero que por causa del pecado los había dispersado nuevamente para limpiarla luego de impíos y devolverlos a la tierra prometida, donde Dios establecería una nueva relación en espíritu y en verdad en esa nueva Jerusalén que Apocalipsis 21 nos dice que descendería del cielo para Dios extender el tabernáculo sobre los hombres y reconocerles como pueblo morando con ellos, y según el verso 7, los reconocería como hijos. De esta manera estaría dando consumación al planteamiento profético que en Ezequiel 37 a partir del verso 15 le había anunciado a las tribus del norte y del sur de Israel, donde Dios dijo que los recogería y los devolvería a su tierra para cumplirle la promesa a David y establecer ese pacto perpetuo con la casa de Israel, extendiendo el tabernáculo de Dios sobre ellos y reconociéndoles como pueblo. Ese pacto, según Jeremías 31 a partir del verso 31, sería con la casa de Israel. Y Hebreos en el capítulo 8, verso 10 vuelve a hacer referencia a esa profecía, haciendo saber que todavía hacia ese futuro Dios completaría ese pacto que había concertado con la casa de Israel el mismo día que los reconociera como pueblo, como Apocalipsis 21:3 estaría diciéndolo. En esta nueva oportunidad abriría las puertas para otras naciones, las cuales podrían venir también a caminar por esos senderos de justicia, como lo dice Miqueas en el capítulo 4.
Y según Isaías 35, sería un camino de santidad donde nadie tropezaría en él. Una vez confirmado este pacto en la última semana profética que debemos buscar después de la destrucción de la ciudad y el santuario de Jerusalén, ese pacto sería escrito en la mente y en el corazón del creyente, y ya nadie tendría que ser enseñado porque todos conocerían a Dios. Él afirmó que esta nueva era de justicia la escribiría en las tablas del corazón con la misma tinta del Espíritu Santo. Sin embargo, hasta no completarse estos tiempos, la iglesia transicional del primer siglo estaría a merced de un cuerpo ministerial que los estaría protegiendo doctrinalmente y llevándolos a la unidad de la fe. En ese momento no tenían escrito el Nuevo Testamento, y solamente eran estos hombres inspirados los que podían llevar el mensaje. Pero una vez establecido este nuevo pacto, podremos encontrar a Dios en lo secreto de nuestro propio aposento y tener una relación en espíritu y en verdad con Él. No es que estorben las tarimas de los púlpitos, pero por tristeza, los seres humanos les encanta que lo idolatren en esos púlpitos, y algunos con unos egos que tienen en su propio corazón, generan en las mentes de los creyentes que se encuentran en la silla la idea de que los que están en esas tarimas son una especie de supercristianos, casi que con cargos celestiales, cuando Dios nos está invitando a encontrarlo en lo privado, como si estuviéramos náufragos en una isla, o tal vez perdidos en algún bosque. Allí también encontramos al Dios de la justicia. Es necesario comprender que según Mateo 24, estaba anunciando el Señor una gran tribulación única en la historia. Y según el verso 34, todo eso acontecería en tiempos de esa generación con la que hablaba. Tribulación que solamente tiene que ver con esos acontecimientos que vivió esas tierras de Judea y de Jerusalén en ese primer siglo, en manos de ese imperio romano que representaría la cuarta bestia de la que habló Daniel en el capítulo 7. Una vez completada esa única gran tribulación en esa generación, nos cuenta Apocalipsis 7 a partir del verso 13, que esos vencedores estarían vestidos con ropas blancas, y Dios extendería el tabernáculo sobre ellos para que fuera el mismo Cordero quien los pastoreara. Pero mientras que estos tiempos llegaban, esos ministerios que nos cuenta Efesios 4:11 en adelante estarían cuidando a ese rebaño hasta podérselo entregar al único pastor, al Rey de Reyes y Señor de Señores, el obispo de nuestras almas. Hoy nos debatimos entre ser guiados por hombres o ser guiados por el mismo Cordero. Y por eso es muy necesario entender la consumación de estos tiempos bíblicos y de esos adverbios de tiempo pronto y cerca, así como el planteamiento de esos acontecimientos en esa generación, ya que si no conocemos la historia, volveremos a repetir esa iglesia transicional del primer siglo que estaba pasando por grandes tribulaciones y que esperaban, según Efesios 2:7, que Dios derramara la abundante gracia en esos siglos venideros que estaban próximos a abrirse, ya que según Hebreos capítulo 9, verso 26, ese grupo de la era del Cristo ya estaban viviendo la consumación de los siglos. Y nuevamente puede notar en 1 de Juan 2:18 que ya era el último tiempo para ellos. Por eso el apóstol Pablo en 1 de Corintios 10:11 asegura que habían alcanzado los fines de los siglos. Si no entendemos esos tiempos de la gran tribulación, estaríamos alimentando un sesgo que nos hace creer que no es Cristo el que nos está pastoreando todavía, sino que necesitamos ministerios humanos. En esta nueva oportunidad estaremos compartiendo un tema muy importante y para este servidor un tema de mucho valor de vida, ya que cuando comencé a descubrir algunos paradigmas que tenía sembrado en mi propia mente, debido a esos dogmas que nos han enseñado, el grupo religioso donde me encontraba vieron este tema como una apostasía. Y ustedes saben cómo es el hombre cuando rige la iglesia como si fuera un organismo en vez de una organización, estableciendo justamente grupos rectores que toman el control sobre las almas y desconocen a aquellos que no caminan en esos tipos de paradigmas. Pero en esta oportunidad
entendiendo que Hebreos 8:10 aseguraba que ese nuevo pacto Dios lo escribiría en la mente y en el corazón, podemos entender en ese planteamiento que Dios tendría una relación personal con cada alma. Y a pesar de que nos ayudamos los unos a los otros e inclusive nos mantenemos formando a otras personas, no obstante, Dios ha entregado la oportunidad de conocerle en ese secreto. Y este video está hecho para que usted se vaya siendo independiente en esa adoración, la cual puede atrapar desde su propia intimidad. Y de esta manera, al congregarse con otros iguales, nos permitirá realmente disfrutar en la libertad, sin miedos y sin dogmas, unidos en una misma fe, como el apóstol Pablo nos enseña en Efesios 4:3. Vamos a desarrollar este tema de la fe en varios videos, y en esta introducción le vamos a titular La fe bíblica. Y observe que seremos enfáticos en decir que es bíblica, para que usted la pueda diferenciar de todas aquellas que no reúnen las condiciones de la fe que el Señor nos cuenta en su autoridad escrita. Vamos a estudiar también los tiempos y la consumación de esa fe. Como podrá entender en el avance de estos videos, la Biblia nos muestra una fe que tenía pasado, tenía un presente en los hermanos del primer siglo, pero tendría una consumación que quedaría estable en todos los tiempos. Y por eso es necesario ir a esas citas que nos van a ayudar a abrir la mente para comprender este planteamiento. Una vez desarrollado este primer video, esperamos en Dios que usted lo pueda chequear con detalle para que esté listo para el segundo video. Antes de comenzar, me gustaría que ustedes mismos se puedan hacer algunas preguntas para poder observar qué tanto conoce de la fe. Piense por un momento y pregúntese, ¿qué es para usted la fe? Una vez que lo haya hecho, recuerde un caso de su propia vida que pueda atribuirle esa acción a la fe. Ahora pregúntese, ¿cree que la fe nos sirve para alcanzar aquello que deseamos siempre y cuando lo creamos de verdad? Y la cuarta pregunta sería, ¿para qué sirve la fe según lo que usted conoce? Detenga el video acá y respóndase estas preguntas antes de seguir avanzando. Es muy común escuchar que la respuesta más inmediata cuando se pregunta qué es la fe, normalmente se dice que es creer en Dios. E inclusive ya tienen un texto ubicado en Hebreos capítulo 11, verso 1, con el cual afirman que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Está de acuerdo con ese primer planteamiento? Cada vez que se pregunta sobre un caso específico de fe en nuestras vidas, la mayoría da respuestas como estas. Creí que me sanaría de una enfermedad y así fue. Creí por fe que tendría un hogar, tal vez un negocio, hijos o tal vez una profesión y Dios me lo concedió. En la tercera pregunta es muy común escuchar que la fe sirve para adquirir lo que queramos, afirmando que el Señor dijo que el que tiene fe como un grano de mostaza podrá mover montañas. Y desde estas perspectivas, aparentemente la fe sirve para obtener cualquier cosa que le pidamos a Dios, siempre y cuando lo creamos realmente. Este es un resumen muy común que podemos ver en gran parte de los creyentes. Pero vamos a aplicarle algunos silogismos a estos planteamientos, donde normalmente se hacen dos premisas previas para una conclusión lógica. En el primer caso dijimos que la fe es creer en Dios, y según Santiago 2:19, también los demonios creen y tiemblan. Ahora bien, si fe es creer en Dios y los demonios también creen, entonces pudiéramos decir que ellos tienen fe. Creo que no les suena coherente en la mente. Por eso se hace necesario escudriñar un poco mejor el planteamiento de la fe. También hemos visto que usando Hebreos capítulo 11, verso 1, la mayoría de los creyentes aseguran que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es muy común encontrar este verso como un concepto. Y si realmente fe es creer en lo que no vemos, pudiéramos decir entonces que aquellos que creen en extraterrestres sin haberlos visto, pudieran también decir, ¿tengo fe de que los extraterrestres existen? Esto es lo simple, porque también pudiéramos ser más profundos al decir,
que un delincuente que una semana antes programa un atraco, lo programa porque está convencido de que todo saldrá bien. Y como es algo que no ve y que está hacia su futuro, pudiéramos erradamente decir de que tienen fe de que ese atraco le saldrá bien. Y nuevamente nos encontramos con algo que no cuadra en nuestros pensamientos. Pero si es un creyente que ha leído Biblia, pudiera también pensar que estoy haciendo mal uso de este texto, ya que si él asegura que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, no puedo quitarlo de lo escrito. Si usted lo ve así, les voy a invitar a usar un borrador y un lápiz para acomodar muy bien el verso en nuestra mente. Lo primero a borrar es cómo estamos planteando el comienzo de dicho verso. Esto es lo primero que debemos borrar de nuestros pensamientos. Y una vez que lo haga, volvamos a escribir lo que realmente se encuentra en él, ya que dice lo siguiente: es pues la fe. Si usted lee este verso ignorando este conector es pues, va a terminar dando un mal concepto de la fe. Pero si respeta la gramática de este conector gramatical, sabrá que está concluyendo una conversación que viene hablando por lo menos desde el capítulo 10, ya que este conector siempre se usa en una conclusión o en una finalización de una propuesta, y ninguno de nosotros pudiéramos llegar a entender el porqué de este conector si no revisamos los capítulos previos de la carta a los Hebreos. Es más, conveniente es leer la carta completa para poder entender por qué utiliza la fe en ese planteamiento del capítulo 11. Ya hemos podido ver en uno de los videos que titulamos Mateo 24 sin sesgos cognitivos que es demasiado importante cómo se usa la gramática. Y cuando tenemos presentes subtítulos y capítulos que no poseían los escritos originales, esos subtítulos y esos números nos distraen la mente para despegar el texto del contexto. Recuerden que fueron agregados cercano al siglo XIII después de Cristo. Y aunque nos puede ayudar, si en la lectura nos enfocamos en ellos, podemos despegar el escrito y hacer unos errores doctrinales muy delicados. En cuanto a la tercera pregunta, los que dicen que si tenemos fe como un grano de mostaza podemos mover aún las montañas, afirmando que eso fue lo que Cristo quiso decir, tendríamos un problema con este planteamiento, ya que cuando no alcanzamos lo que pedimos, entonces es porque nos falta fe. Imagínense ustedes nada más el problema de ese mendigo llamado Lázaro, que según Lucas 16:19 en adelante, terminó en el lugar de consuelo, pero murió mendigo. Y en su vida terrenal ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Sin embargo, este rico murió con muchos bienes materiales, pero no pudo ir a ese lugar de consuelo, sino por el contrario, terminó en el lugar de tormento. Y ya diríamos, ¿quién de los dos tuvo fe? Definitivamente que el que reunió los requisitos fue el mendigo. Pero si el hombre tenía fe, ¿por qué no la usó para comer? ¿Por qué terminó mendigo? ¿Acaso aquellas personas que se mueren por alguna enfermedad les faltó fe? ¿Qué diríamos del apóstol Pablo cuando pidió que le quitaran ese aguijón en 2 Corintios 12? Y el Señor más bien le dijo que se alegrara en su gracia. Es muy complicado utilizar un silogismo de esto en los creyentes. Y ahora es más grave porque existen evangelios de prosperidad, lo cual daría a entender que el que no prospera sencillamente le está faltando fe. Así está el mundo. La mayoría de los creyentes pudieran decir, no fue que faltó fe, sino que no era voluntad de Dios. Es como sacar un comodín debajo de la manga para no reconocer que se equivocaron en el planteamiento. Y sería muy fácil debatirlo con algunas citas bíblicas. Tenemos por ejemplo en 1 de Juan 3:22, que el Señor dice que cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él. Y al decir cualquiera no está poniendo límite de lo que aparentemente el verso nos quiere contar. Pero después asegura que es porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Sin embargo, tendríamos que preguntar si el verso intrínsecamente está hablando de dinero o bienes materiales. En Mateo 18, verso 19, nuevamente encontramos otro planteamiento, cuando el Señor dijo,
Si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y nuevamente no pareciera colocarle límite al decir cualquiera cosa. Pero si leemos el texto, pudiera estar hablando de ponerse de acuerdo en cuanto a la reconciliación. Lo que quiero que vea con estos dos versos que hemos mostrado es que parece que Dios nos está entregando la voluntad de pedir conforme a su justicia. Pareciera que no le está colocando límite a esas peticiones. Y si lo podemos pedir haciendo su voluntad, entonces las peticiones que hagamos deben coincidir justamente con esa justicia y con esa voluntad de Dios. Como bien lo afirma 1 de Juan 5:14, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Desde esta perspectiva planteada por muchos en su respuesta, ¿cómo podemos saber cuándo las cosas no se dan por nuestra poca fe o cuándo no se dan porque simplemente no era voluntad de Dios? ¿O es por nuestra fe o es por voluntad de Dios? Si la fe es vista como una fuerza que nos permite creer que algo se cumplirá, y si la mayoría de las doctrinas predican lo mismo, entonces ¿cómo haríamos para cumplir con ese mandamiento encontrado en Judas 3, cuando se escribe que es necesario contender ardientemente por la fe? La única forma de defender la fe o esforzarnos en ella, en tal caso sería conociéndola bien, y de esta manera poder diferenciarla de aquello que se ha llamado la apostasía de la fe. Si no conocemos la fe bíblica, nos va a pasar lo de ese refrán que dice que nos van a vender gato por liebre. La intención de este video es que usted conozca la mayor cantidad de elementos bíblicos para que pueda vivir en esa fe que el Señor vino a consumar. Si la llegamos a conocer bien, entonces podremos guardar el misterio de la fe con limpia conciencia, como lo dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Pelear la buena batalla de la fe, como nuevamente lo repite en 1 de Timoteo 6:12. Y también podremos predicar la fe correctamente. Observen que esta cita de Gálatas 1:23 decían del apóstol Pablo: ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. ¿Cómo predicar una fe que no conozco bien? ¿Cómo guardar un misterio de la fe que no sé bien qué es? ¿Cómo pelear esa batalla de la fe si no tengo claro qué es la fe? Y aún pudiéramos sumar una más. Cuando el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 1, verso 5, que la fe debe ser obedecida en todas las naciones por amor al nombre del Señor. ¿De qué manera se obedece una fe que tal vez no se conoce y que posiblemente está siendo usada como una especie de amuleto? Si vamos a un diccionario común, vamos a encontrar que solamente dicen que fe es creer, o como en este caso asegura que es la confianza y seguridad que siente una persona respecto a algo o a alguien, y que está asociada directamente al conjunto de creencias personales. Imagínense el ejemplo que coloca. Una persona que padece una enfermedad pero cree en la medicina occidental y por lo tanto en las capacidades de un médico para curarla. Con este concepto se pudiera decir que tengo fe en el médico, y esto estaría alejando bastante de los textos bíblicos el planteamiento de fe. Para poder seguir avanzando, es necesario comprender que la palabra fe realmente no es una palabra griega, tampoco es hebrea, tampoco es aramea, y ni siquiera es de nuestro español. Puede que le sorprenda esto que está oyendo, pero es necesario que lo conozca. Nosotros tenemos la costumbre de adoptar palabras de otros idiomas, pero no traducirlos. Y esto es lo que se conoce como transliterar. Por ejemplo, en esas zonas limítrofes entre Estados Unidos y México, ustedes pueden oír fácilmente que alguien le dice: ¿va a parquear el carro? Y sabemos que parking no es español, pero ha sido transliterado al español. Otras palabras como blue jean la usamos en nuestro español y pensamos hasta en una marca de una prenda, pero blue jean es tela azul. Así también hemos adoptado palabras como iglesia, bautismo, evangelio, presbíteros, episcopos. Nada de eso es español. Esto hace que muchos se enreden los planteamientos y terminen generando con ellos más bien cargos. Un episcopo, que es normalmente llamado obispo, es una palabra griega compuesta por epi, que es sobre, y el cospo indica mirar.
Sencillamente es un veedor o alguien que mira sobre. Por esa razón, en Hechos 20, verso 28, el Señor dijo: mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Simplemente es un veedor, pero lo llevaron a cargo magistrales y rectores, donde es el que siempre tiene la última palabra. Y gran parte de los creyentes vienen a rendir pleitesía a estos tipos de personajes. El obispado no es un cargo, es un don del Espíritu que es muy diferente. Cuando ya un creyente, según 1 de Timoteo capítulo 3, verso 1 al 6, podía gobernar su propia casa y a sus hijos, ahora ya estaba listo para el episcopo, y de esta manera iría a cuidar a otros más. Pero si mi hogar está desordenado, es muy complicado ir a velar por los hogares de otros. En tal caso, hay que ir a ejercer ese episcopado primeramente en su propia casa, porque es de allí de donde sale el ejemplo. Estos hombres debían estar casados y tener un buen gobierno en su casa y con sus hijos, pero algunas denominaciones decidieron quitarle este derecho a matrimonio. Según la historia, sucede en tiempos del llamado Papa Calixto II, el cual ordenó el celibato. Pero según la misma carta de 1 de Timoteo capítulo 4, cuando viene advirtiendo sobre las doctrinas apóstatas, aseguran que justamente prohibirían casarse. Ahora podemos notar que se han establecido como cargos, y en algunos mundos religiosos llamados protestantes, son vistos desde una perspectiva de supremacía, mucho más que un don del Espíritu Santo que está hecho para velar por otros. En el caso de la fe, podemos ver que la palabra fe pasó a traducir el término pisti del griego. Recordemos que la Biblia fue escrita en el Nuevo Testamento en griego, y para definir fe justamente se usó pistis. Sin embargo, en el hebreo no vamos a conseguir este pisti, sino la palabra emuná. Algunos opinan que se deriva aún de ese término amén, que indica así sea. Por lo tanto, si le estuviéramos hablando a los hermanos del primer siglo del término fe, no sabrían qué le estamos diciendo, porque ellos entendían el pisti, y si dominaban el hebreo, pues entendían el emuná. Tanto pisti como emuná tienen que ver más con la idea de mantenerse fiel y confiado, y eso debe llevar a la obediencia. Esta confianza tiene que ver justamente con creencias o con una promesa planteada, y al querer alcanzarla, eso hace que se mantengan fieles. Cuando se tradujo la Biblia al latín, tenían que conseguir una palabra que se acoplara a esta fidelidad y representara muy bien a este pisti y a esta emuná. Antes de Cristo venir, ya la Biblia en hebreo había sido traducida al griego en la conocida Septuaginta, pero cuando se lleva al latín es donde se usa la palabra fides, y que representaba en la mitología romana la diosa de la confianza y de la fidelidad, hija de Saturno y de Virtus. De esta palabra fide derivan muchas más, las cuales quieren indicar confianza. Así tenemos que de fide se puede formar fidelidad, fidedigno, fiel, confidente. También lo contrario a fidelidad, infidelidad, perfidia, que es traición. Note cómo este fide está incluido en muchos otros términos. Los romanos tenían esta imagen de la diosa Fides, y como hemos dicho, tiene que ver con confianza y honor. Según José Roldán y otros, los cuales escribieron un libro llamado Historia de Roma, aseguran que era tan importante el valor de la palabra dada en el Imperio Romano, que en el foro siempre se erigía un templo o estatua dedicada a la diosa Fides. Esto lo hacían para recordarle que tanto las transacciones económicas como el de las decisiones políticas debían prevalecer el respeto a la lealtad y la confianza. Cuentan una historia de un tal Marco Atilio Régulo, el cual en el año 250 a.C. otorga su palabra a los cartagineses, donde había dicho que regresaría como prisionero y encontraría la muerte si Roma no aceptaba el tratado de paz. Colocaba su palabra sin necesidad de documento. Resulta que Roma decidió continuar con la guerra y no aceptó ese tratado de paz. Entonces Marco Atilio voluntariamente regresa a los cartagineses para ser torturado cruelmente hasta honrar su palabra hasta la muerte.
Aunque su creencia no era en el Dios Todopoderoso, qué interesante era esa honra a la fidelidad. Y como hemos visto, esta imagen de Fides le servía para recordárselos. Se dice que esa diosa Fides tenía su propio templo ubicado en el Capitolio. Estaba junto al de Júpiter, el dios guardián de la fe. Por lógica razonable, en el momento de llevar la palabra pisti o emuná, que indicaba fidelidad, queriéndola traspasar al latín, pues era este Fides la que mejor se acoplaba a este planteamiento, para indicar esa confianza o fidelidad, representando a ese pistis del griego. Una de las citas íconos que podemos encontrar sobre esa fe o ese pistis, ya hemos visto que es Hebreos 11, donde muestra que muchos hombres del pasado, fieles a una promesa, llegaron a menospreciar aún sus propias vidas físicas para mantenerse firmes en la esperanza de que esa promesa se cumpliría. Y es así como en el verso 1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y ya en el verso 2 dice: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Ese capítulo 11 era para hablar de esos antepasados, asegurando a partir del verso 33 que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. A partir del verso 36 dice que otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas de cabras, pobres, angustiados, maltratados, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y asegura en el verso 39 que todos estos, aunque alcanzaron ese buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¡Qué tremenda representación de la fe de estos hombres! Nada que ver con el planteamiento de prosperidad y comodidad que muchos hoy están atribuyéndole a la fe a manera de comercio, alejando realmente el verdadero objetivo de esa gran fe que nos está contando este capítulo 11. Y ya en el capítulo 12 le hace saber a esos hermanos del primer siglo que tomando este ejemplo de esos hombres y teniéndolos alrededor como una gran nube de testigos, también ellos debían despojarse de todo peso y del pecado que los asediaba, y debían seguir corriendo con paciencia esa carrera que aún tenían por delante, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por ese gozo puesto delante de él sufrió la cruz y menospreció el oprobio para sentarse a la diestra de Dios. Así se vería una traducción en el latín de este texto de Hebreos 11.1, donde justamente podemos encontrar este Fides. Y nuevamente podemos encontrar otra cita en 1 de Pedro 1.9, donde asegura que el fin de la fe es la salvación del alma. Y observen que nuevamente encontramos un componente de este Fide en el latín. Sin embargo, hemos podido notar que aunque el término fe de ese latín indica confianza, y pudiera ser usado en cualquier ámbito humano sin necesidad de incluir a Dios en sus proyectos, no obstante en el griego aparece el término pistis, y necesitamos entender el valor de esta palabra. En la mitología griega, Pistis también tenía que ver con una diosa de la confianza, y era diferente a Peitó, que era la deidad augusta de la seducción y del engaño. Sin embargo, no tiene que ver este Pisti a nivel bíblico con ninguna mitología griega, ya que según Hebreos 11.6, la fe que nos viene hablando asegura que sin ella es imposible agradar a Dios. Y encontramos aquí esa confianza que indica ese pistis con el número 4102 del Strong. Debido a que en nuestro castellano ya está adoptada esta palabra fe como un signo lingüístico que siempre nos va a inclinar a hablar de Dios, necesitamos mostrar lo profundo de esa palabra griega pistis, pero desde el ámbito bíblico, además de ese equivalente hebreo emuná, ya que de no detallarlo no podríamos jamás defender la fe de esos tipos de percepciones mitológicas.
y mucho menos pudiéramos protegernos de doctrinas apóstatas, entendiendo algunos planteamientos bíblicos, como el que estamos viendo, que indica que sin fe es imposible agradar a Dios, lo cual nos obliga a buscar esta fe que termina siendo del agrado del Dios Todopoderoso y que no debe estar inclinado a percepciones humanas. También es necesario conocer que 2 de Tesalonicenses capítulo 3 verso 2 asegura que no es de todos la fe, y definitivamente está hablando de esa fe que nos plantean los escritos bíblicos. También es importante entender que el siervo Santiago en el capítulo 2 verso 20 escribe que la fe sin obras es muerta, y de esta manera nos puede estar dando a entender que podemos encontrar en el mundo por lo menos dos tipos de fe: una que no obra y por lo tanto no agrada a Dios, y la fe que no solamente es un don del Espíritu, como lo dice 1 Corintios 12, sino que también lo muestra como fruto de él según Gálatas capítulo 5. Esa fe es la que nos inclina a la obediencia a esas obras de Dios que Él preparó de antemano para que andemos en ellas, según nos cuenta Efesios en el capítulo 2. Para poder comprender la fe bíblica, lo primero a tener en cuenta es lo que nos dice Efesios en el capítulo 4, donde a partir del verso 3 el apóstol Pablo invita a entender que se es un cuerpo, también un espíritu, una sola esperanza, un solo Señor, una fe, un bautismo, un Dios. Y por ello le está invitando a los de Éfeso a guardar la unidad del espíritu. Podemos ver aquí que el apóstol Pablo dice en cuanto a la fe, que es una sola fe. No existen dos fe, solamente existe una bíblicamente. Hemos dicho que Judas en el verso 3 invita a contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, y observe que le entrega una gran característica diciendo que esa fe fue una vez dada, lo que nos va a invitar a comprender en qué momento la dieron. Hemos hablado que la fe tiene tiempos, y aquí estamos encontrando uno de esos planteamientos. Tenemos entonces que si la fe es una, y si todos los mundos la usaran correctamente, entonces esto nos conduciría a la unidad inevitable. Extrañamente el Señor dice en Juan 17 a partir del verso 20 que debemos ser uno como el Padre y Él son uno, afirmando que así el mundo puede creer que Cristo fue enviado. Sin embargo, en esta diversidad de pensamiento y de religiones, la división termina predicando a las tinieblas. Debemos comprender esta fe que nos está planteando la Biblia para encontrar esa unidad que ella puede lograr. El apóstol Pablo escribió en 1 de Timoteo 4:1 que algunos apostatarían de la fe escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y este término apostatar, del griego afistemi, estaría dando a entender de una revuelta, de un desistir, de un desertar, abandonar, negar, e inclusive podemos relacionarlo con tergiversar, distorsionar o divorciarse. Todo esto en base a la fe, de la cual nos alejamos de manera consciente o tal vez de manera inconsciente. Lo que nos quiere indicar el apóstol Pablo con esta apostasía de la fe es que muchos se apartarían de ella y seguirían tal vez una enseñanza de una fe torcida o una fe distorsionada o tergiversada. Como los discípulos del primer siglo sabían muy bien que esa fe iba a ser torcida, entonces cuando Judas invita a contender ardientemente por ella, este término contender, del griego epagonizomai, es una palabra compuesta y formada justamente por epi, que indica sobre, y agonizomai, que da a entender una lucha. Por eso podemos encontrar los siguientes significados. Literalmente puede ser competir por un premio, figuradamente puede indicar combatir con un adversario y también puede referirse a esforzarse para lograr algo, lo que estaría dando a entender que Judas está invitando justamente a los creyentes a esforzarse en esa fe que había sido una vez dada a los santos. Y definitivamente también a contender por esa fe, defendiéndola de doctrinas engañadoras que estarían alrededor de los discípulos del primer siglo. Este contender tendría la intención de defender la fe,
manteniendo siempre, por supuesto, las cualidades de un siervo del Señor, según nos cuenta 2 de Timoteo capítulo 2, 24, donde nos invita a ser mansos, amables, sufridos inclusive. No es una contienda que lleve a pelea, porque inclusive nos manda a no contender sobre palabras necias. También este contender tiene que ver con pelear esa buena batalla de la fe que el apóstol Pablo dijo en 1 de Timoteo 6:12. Porque la fe de esos creyentes del primer siglo iba a ser probada como se prueba el oro en el fuego, nos dijo 1 de Pedro capítulo 1. Vamos a seguir conociendo más detalles acerca de esa fe. Y de esta manera podremos seguir viviendo en ella, presentando defensa en el momento oportuno, sin olvidar que hemos dicho que la fe es una sola. Si no partimos de este principio, jamás entenderemos la fe que el Señor nos quiere contar. Vamos a seguir desarrollando este tema en base a la versión Reina Valera. Entendiendo que hay muchas ediciones, vamos a trabajar con la de 1960. En ella encontramos 3 veces la palabra fe en el Antiguo Testamento, como lo pueden notar en todas estas citas bíblicas. Sin embargo, la más enfática es Habacuc 2:4, donde proféticamente había sido dicho que el justo viviría por esa fe, hablando precisamente de alguien que estarían esperando y que nuevamente Hebreos lo vuelve a mencionar en el capítulo 10, haciendo saber que ese tiempo de la promesa ya estaba muy cercano. Vamos a conseguir el mayor desarrollo de la palabra fe en las cartas que han sido denominadas Nuevo Testamento. Si creemos que la palabra fe es confianza real en que las cosas se harán, entonces sería muy difícil defenderla o contender por ella, ya que todos los mundos religiosos tienen en su mayoría el mismo pensar. Y si fuera ese el significado, entonces no deberían existir divisiones. También sería muy complicado anclar nuestras almas en una fe que no conocemos bien. Vale la pena para recordar la invitación del apóstol Pablo al decir en la segunda carta de Corintios capítulo 13 verso 5: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Es hacer una introspección real para descubrir si vivimos en ella. Pero ¿cómo saberlo si estamos dentro de una fe si no conocemos muy bien sus características? Teniendo claro que fue el Espíritu Santo el que inspiró lo escrito y que hoy está recopilado en un canon bíblico, y asumiendo que Él dijo que la fe es una, entonces vamos a seguir mostrando esas características bíblicas de la fe que necesitamos descubrir, y de esta manera disiparemos dudas. Tomaremos como texto clave 1 de Pedro 1:9, donde dice: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y observemos que habla de un fin o de una finalidad, objetivo o meta o propósito de esa fe, que justamente lo relacionan con la salvación del alma. Si la meta de la fe es salvar el alma, no puede ser relacionado con otro planteamiento. Fíjese que ni siquiera menciona el cuerpo, y no olvidemos que asegura que era una sola fe. Efesios en el capítulo 2 verso 8 nuevamente nos vuelve a plantear lo mismo, al decir que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y una vez más relaciona esta salvación con el final de la fe o con el objetivo de esa fe que estamos hablando. Desde esta perspectiva, la fe tiene como objetivo salvar el alma. Observemos algunos ejemplos bíblicos. Una historia muy conocida en Marcos 5, 25 en adelante, nos habla de una mujer con un flujo de sangre. Esa mujer que tocó el manto de Jesús había gastado todo lo que tenía y le iba peor. Pero cuando oyó hablar de Jesús, vino y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto seré. Si pensó en sana, necesita ir a revisar otra vez el texto, porque realmente lo que ella andaba buscando era ser salva. Ya en el verso 34 el Señor le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Dos oraciones diferentes. Una oración principal para hablar de que la fe la salvó, y después del punto y coma una oración dependiente donde también asegura que quedaría sana del azote. Y son dos regalos diferentes: salvación
y sanidad. En Lucas capítulo 7 encontramos la historia de esa mujer que vino a llorar a los pies del Señor en casa de Simón. Y después que derrama ante sus pies ese perfume, el Señor le dice: tu fe te ha salvado. Nuevamente relaciona la fe con salvación, así como dijo Pedro que era el objetivo de la fe. Encontramos otra historia de 10 leprosos. Los 10 fueron sanados, pero uno solo regresó a dar gloria a Dios. Y según Lucas 17:11 en adelante, cuando ese hombre regresó, el Señor le dijo: tu fe te ha salvado. Y nuevamente inclina la fe para hablar de salvación y no precisamente de sanidad. Sin embargo, algunas versiones bíblicas utilizan como sinónimo la palabra salvar y sanar, o salvación y salud. Y esto pudiera ser viable entendiendo que el pecado es visto como la enfermedad del alma, tal cual lo dijo el Señor, y Lucas 5:31 lo relata, afirmando que los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Por eso el Señor no había venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y desde esta relación está mostrando al pecado como esa enfermedad que requiere atención médica. Isaías en el capítulo 1 también presentó el pecado como enfermedad, al decir: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, toda cabeza está enferma, sigue diciendo, y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Desde esta perspectiva se puede ver la salvación como salud del alma. Sin embargo, debemos entender que no son sinónimos. Vamos a observar en el griego esa cita de Marcos 5:34. Donde el Señor le dijo que tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Así se vería en el griego. Y al hablar de fe, podemos verla representada en este pisti que ven acá. Cuando dice que esa fe la hizo salva, observen la palabra en el griego, sesoken. Y esta palabra sesoken, que proviene de soso, indica salvar, estar seguro, librar, proteger, hacer salvo y sano, no precisamente desde el aspecto físico. Pero cuando nos habla de sanar, la palabra griega que la define es ugies, y esta palabra en el griego significa saludable, bien del cuerpo, bien de salud. Tiene que ver con higiene en el castellano, y metafóricamente lo relacionan también con fiel, o para hablar de sana doctrina. Es muy importante conocer cómo están planteadas estas palabras en el griego, ya que cada versión nueva modifica el planteamiento e inclusive presenta una extraña manera de redactar. Tenemos, por ejemplo, en la Biblia de las Américas, que traduce de la siguiente manera: hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y queda sana de tu aflicción, repitiendo 2 veces el término sanar. La versión de la Nueva Traducción Viviente traduce de la siguiente forma: hija, tu fe te ha sanado, ve en paz, se acabó tu sufrimiento. Y la palabra de Dios para todos dice así: hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y sin ninguna enfermedad. Y podemos notar cómo poco a poco se va distorsionando el verdadero sentido de ese término sesoken, que realmente indica salvación o salvo. Y lo podemos seguir viendo en muchas citas más. Por ejemplo, en la cita de los leprosos, cuando el Señor le dijo tu fe te ha salvado, en el griego nuevamente encontramos el sesoken. En la cita bíblica de Marcos 10, cuando habla del ciego Bartimeo, el Señor le dijo, según el verso 52, vete, tu fe te ha salvado. Y nuevamente en el griego podemos conseguir para este salvado el mismo término sesoken. Para la cita bíblica de la mujer que enjugó con lágrimas los pies del Señor, recordemos que era en Lucas 7:50, el Señor le dijo, tu fe te ha salvado. Nuevamente podemos ver en el griego para este salvado el mismo término sesoken. Y curiosamente algunas versiones bíblicas,
cuando el contexto viene hablando de un enfermo, lo traducen por sanar. Pero en este caso de esta mujer de Lucas 7, como no estaba haciendo referencia a ninguna enfermedad, la traducen por salvar. Pero si notamos, viene unida con dos palabras más que siguen siendo las mismas presentadas en los versos anteriores. Para el término sanar, podemos ver nuevamente la cita de Marcos 5, refiriéndose justamente a esa mujer que el Señor le dijo: tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. En el griego, para definir esta palabra sanar, aparece ugies. Se puede colocar con H o con J para no dejar esta vocal sola. Y para salvar hemos visto el sesoquén, lo cual lo está diferenciando en este mismo verso. Y no como la versión que dijo de una manera redundante: tu fe te ha hecho sana, ve en paz y sana de tu aflicción. En Juan capítulo 5 nos habla de un paralítico que llevaba mucho tiempo cerca del pozo de Betesda. Y nos dice el verso que cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba allí mucho tiempo, le dijo: ¿quieres ser sano? En el griego, esta palabra sano nuevamente está representada por el término ugies, que hemos visto que hace referencia a salud o a higiene. En Tito capítulo 2 verso 8, cuando habla de una palabra sana e irreprochable, podemos notar en el griego que para palabra utiliza el logos y para hablar de sana utiliza el mismo ugies. Y no precisamente está haciendo referencia a salvación, porque este ugie también es usado para hablar de sana doctrina o de sana palabra, y no como el soso, que tiene que ver más con libertad o con salvación. Así tenemos que este ugies indica sanidad o curado, mientras que el sesoquén indica salvo o salvado. Y desde todas estas evidencias podemos asumir que todos estos personajes de los que nos hablaron las citas, todos fueron salvos por medio de esa fe. La sanación, por el contrario, vino como un acto de misericordia de parte del Señor. Y lo podemos ver en la historia de los leprosos en Lucas capítulo 17 a partir del verso 11, donde esos 9 que no se regresaron también fueron sanos y solicitaron al Cristo: ten misericordia de nosotros. Pero solamente el que se regresó para completar ese número 10 fue el que, según el verso 19, el Señor le dijo: tu fe te ha hecho salvo. Y muchas versiones, como viene hablando de un leproso, vuelven a repetir: tu fe te ha sanado. Pero lo curioso del caso es que los otros 9 también fueron sanados, pero no fueron salvados porque no manifestaron fe al no venir arrodillados a los pies del Señor. Podemos ver en Hechos capítulo 3 un caso de un paralítico que estaba pidiendo limosna y en ningún momento ni manifestó petición de sanidad, ni tampoco mostró que creía en el Señor. Sin embargo, cuando Pedro y Juan se acercaron a él, le rogaba a este paralítico que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento porque realmente lo que esperaba era recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Esta sanidad, que estaba mostrando una obra milagrosa para extender ese mensaje del Señor, fue otorgada a este paralítico que en ningún momento del texto nos está mostrando que tenía un creer en el Señor. La sanidad siempre va a ser un acto de misericordia, pero la salvación siempre va a ser producto de la fe. Espero que hasta este momento pueda captar lo importante de escudriñar la fe bíblica, para así poderla diferenciar de aquellas que no reúnen el requisito de salvación. Le invito a escudriñar cada una de estas citas y estar atento a la entrega del siguiente video. Si se suscribe, podrá ser informado en el momento en que este video esté al alcance. Y en él vamos a seguir escudriñando bastantes valores característicos de la fe bíblica. No me queda más que seguirles deseando que el Señor y Dios Todopoderoso les siga guardando en su infinita misericordia.